Hola, buenas tardes a todos. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Santiago, buenas tardes. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, Hola, gracias por Marcelo. acompañarnos. No, falta más. Muchas Julieta, ¿qué gracias. haces? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, veo que hay mucha gente que hacía rato que no veía. Marta, ¿ves si se conectó la doctora? Sí, se está conectando, ahí está conectando el audio. Perfecto. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿qué tal Marcelo? ¿Qué tal todos? Bueno, un gusto tenerla otra vez por aquí. No. Conocen, los estudiantes ya conocen su trayectoria y vamos a aprovechar integralmente el tiempo. La primera pregunta para abrir el diálogo, la charla, el ida y vuelta, la voy a hacer yo, pero por supuesto después son los estudiantes quienes van a preguntar. Bueno, le quería preguntar, ¿son las mismas personas que han estado en la entrevista anterior o son diferentes? No, es otro curso. Ah, perfecto. Es otro curso distinto. Cuando tuvimos la oportunidad de charlar el año pasado, era otro grupo de estudiantes. Ah, muy bien. Este es un grupo nuevo. Entonces, si repito las cosas, no importa. No importa. Perfecto. Bueno, en principio, ustedes quienes trabajan en la salud de la psiquis de todos nosotros, observan que con todo este tiempo que tuvimos de encierros, primero fue el encierro más prolongado el año pasado, ahora culminamos ayer una nueva etapa de encierro que determinó el gobierno por esta pandemia. ¿Ustedes observan la aparición de nuevas patologías? ¿Cómo creen que influye esta cuestión en la psiquis de cada uno de nosotros, ¿no? Que llevamos adelante esta situación única y novedosa que nos toca atravesar? Mire, todo lo que nos pasa a los individuos, ya sea en el ámbito familiar, social, personal, en el ámbito del cuerpo, influye en la psiquis, porque somos seres psicosociales, digamos, psiconeuroinmunoendocrinos, y a eso hay que agregarle lo social. Es decir, somos el interjuego de nuestras experiencias. Así que a veces, bueno, uno trata de separar para poder comprender mejor, para poner el microscopio en algunas cosas, pero en realidad adentro nuestro las cosas no se separan. Así que, por supuesto que impacta en el psiquismo todo lo que estamos viviendo. Impacta mucho. Ahora, en cuanto a hablar de nuevas patologías, yo sería cauta con eso. Ya hay algunos profesionales, colegas, que hablan de la epidemia que va a haber ahora de depresión. Bueno, son cosas que a todos nos gusta decir, augurar lo que va a venir el futuro, pero lamentablemente no lo sabemos. No sabemos cómo va a transitar la sociedad este dolor, si va a haber, yo diría, nuevas patologías, raro, porque en realidad hay una cantidad infinita de experiencias para una cantidad finita de cuadros clínicos. No son tanto los cuadros clínicos, me estoy refiriendo a lo que a mí me compete, ¿no? Bien. Fundamentalmente a lo psicológico, lo psiquiátrico. Tenemos neurosis, psicosis, dentro de ella, bueno, histeria, neurosis obsesiva, dentro de las neurosis, ¿no? Fobias, después tenemos psicosis, todas con sus nombres y apellidos, esquizofrenias, paranoia, melancolía, y perversiones, que serían los tres grandes cuadros. Bueno,
si va a aparecer algún cuadro nuevo, bueno, uno nunca sabe. Pero la verdad que en general la cantidad de vivencias que son individuales y propias de cada individuo no traen un cuadro nuevo. Digamos, se organizan en los cuadros conocidos. Es decir, porque hay también una, digamos, una predisposición para determinadas salidas psicopatológicas. No hay como infinitos cuadros. Bien. Bueno, gracias a eso es que podemos trabajar y operar, ¿no? Porque si hubiera infinitos no sabríamos a dónde correr tampoco. Perfecto. Quedan abiertas las preguntas, por favor, hagamos como hacemos con cada entrevistado. Yo lo que les pediría, Sí. refiriéndome incluso a la respuesta a su pregunta, Marcelo, específicamente, que si no queda claro, o si quieren ahondar, si no, porque a veces me voy por las ramas y por ahí lo que preguntaban iba para otro lado, que me vuelvan a donde ustedes querían o me repregunten, si algo no abarqué. Justamente. Hay varias manos levantadas, veo. Sí, hay varias. Adelante. Adelante, Tomás. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, Tomás. ¿Tomás? Sí. No ¿Se me escucha? No, es que estoy con un problema en el ojo y por eso no quería poner la cámara. Bueno, no quería Te escuchamos perfecto. Joya. Doctora, yo le quería consultar. ¿Cree que las emociones y las sensaciones que atravesamos y que se ven manifestadas a través del encierro son las mismas tanto en niños, jóvenes y adultos mayores? Bueno, es una pregunta interesante. En general, cada rango etario, cada grupo, como esto que diferenciaste, niños, adolescentes y adultos, reacciona un poco diferente porque también está en una etapa evolutiva diferente. Los adultos, piensen que los adultos mayores, sobre todo, son los que más se han cuidado. Son los que, bueno, la primera ola fueron los más afectados porque, digamos, eran a los que más, digamos, el virus era más virulento con ese rango etario, pero ahora, si bien se dice que afecta más a los más jóvenes, también es porque los mayores se cuidan más. Los mayores son los que cumplen más las medidas de aislamiento, porque por ahí escuché un político decir que al final nos estamos cuidando con las medidas de la Edad Media. La verdad que sí, que lo único, excepto la vacuna que acaban de salir y que bueno, no todos los países tienen acceso, pero la verdad que sí, teníamos las mismas medidas de cuidado que teníamos en la Edad Media. El aislamiento. Mascarillas, también se llegó a ver que en la Edad Media se usaban mascarillas, la distancia. Al no haber antivirales. Chicos, por favor, alguien tiene un micrófono abierto y nos estamos pisando. Sí. ¿Me escuchan? Perdón, doctor, adelante. Doctora, se silenció sin querer, se ve. Ahí está, sí, se ve que algo toque. Bueno, y entonces, también los adultos mayores han reaccionado con más cuidado porque también están más asustados, tienen menor expectativa de vida. Entonces, sienten que
Yo decía, yo acabo de escribir un trabajo para el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que se iba a hacer en Vancouver, y ahora es online, así que lo acabo de grabar en un Zoom, el trabajo, y yo trato el tema de los adolescentes, cómo ha impactado en los adolescentes. Y los adolescentes también tienen una característica particular, porque la adolescencia es oposición, la adolescencia es rivalidad, es desafiar las conductas de los adultos, desafiar las normas. Pero resulta que si desafían, como desafían mucho, porque hay muchas fiestas clandestinas, pero después tienen causas judiciales, tienen contagios, ahora también se han visto afectados más gravemente. Es decir, y este efecto en la etapa adolescente, ahí sí me animé a hacer como una predicción a futuro, puede impactar en el futuro, porque el adolescente de hoy es el adulto del mañana, y todo lo que el adolescente, todo ese desafío, todo esa digamos, querer oponerse a los padres y a los gobernantes, es lo que ha dado los movimientos revolucionarios. Digamos, ¿quiénes son los que crearon los movimientos revolucionarios en el mundo? Los jóvenes. Entonces, ¿cómo puede impactar esto en el futuro? Ahí sí, me animo a decir que en el futuro puede haber un problema con toda esta cuestión de estos jóvenes, porque para un adulto, digamos, no mayor, que también esa es otra etapa complicada, 1 año o 2 no es tanto, pero para un joven, un adolescente y un adulto mayor es mucho. Para un joven puede ser toda una etapa evolutiva. Puede ser la pubertad, por ejemplo, que dura entre 1 y 2 años. Y eso sí creo que a futuro puede traer consecuencias no muy deseables para la sociedad y los avances y todo lo que necesita hacer. La sociedad necesita ser empujada, pinchada por los jóvenes. Y ahora tenemos a los jóvenes encerrados, la mayoría por lo menos. ¿Se puede mensurar de alguna manera el tiempo que ustedes van a determinar esto que usted adelantaba? No, eso lo vamos a ver en el futuro. No lo podemos decir ahora. Podemos presumir, por lo que conocemos de la interacción de los movimientos sociales y la influencia de la juventud en las sociedades, que ahí puede haber un problema. Ahora tenemos que ver, cuando llegue su momento, si lo va a haber o no. Es decir, yo voy a estar atenta, y un grupo con el que trabajo también para hacer, sobre todo, bueno, nosotros en general trabajamos con un grupo chico de pacientes, porque tenemos un grupo de pacientes que lo vemos todas las semanas, o más de una sesión, o más de una vez por semana. Entonces no tenemos 500 pacientes, por ahí tenemos 20 pacientes, y bueno, entonces es un grupo chico, pero sí podemos hacer seguimientos. Yo trabajo con un grupo latinoamericano en la Federación Psicoanalítica Latinoamericana, con gente de México, que estamos haciendo una investigación, gente de México, de Chile, de Argentina, de distintos países, de Colombia, y estamos haciendo digamos, relevando datos clínicos de las diferentes sociedades para ver incluso si esto pudo traer cambios en la subjetividad de los individuos. Pero todo esto tenemos que tener paciencia y no apurarnos, porque si no podemos sacar conclusiones erróneas. Bien. Marcela, tenías una pregunta. Hola, sí. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? No pongo Hola.
no pongo la cámara tampoco porque no tengo acá la computadora, hoy me conecté del celular, le pido Te vemos disculpas. las fotitos igual. Sí, en realidad mi pregunta tiene que ver con poder entender capaz, o que usted nos explique mejor, pero veo, por ejemplo, muchas actitudes, tanto acá en Argentina como en Brasil, yo soy brasileña, pero vivo acá hace muchos años, ¿a qué se le puede adjudicar cierto negacionismo de una camada muy importante, quizás más en Brasil que acá en Argentina, cierto negacionismo a las medidas de cuidado, ¿no? Bueno, eso existió siempre. Y no son tantos como uno cree. Lo que pasa es que tienen buena prensa, porque ahí se suman los intereses políticos. Entonces, para ir en contra de un gobierno, y no hablo del gobierno de acá para sacarlo del contexto nacional, para salir un poco de la grieta o de lo que se llama grieta, pasa en todo el mundo. Pasa en todo el mundo. Es decir, siempre hay un grupo, fíjense lo que pasó con Trump, ¿no? Y digamos, el grupo de gente reaccionaria que lo apoyó, que finalmente entró al Capitolio, hizo todos los desastres que hizo. Es un grupo pequeño, pero tiene mucha fuerza, y le dan manija porque responde a diferentes intereses, ¿no? Hay un filósofo italiano que se llama Franco Berardi, conocido por Pifa, que habla, es muy interesante la postura de él, ¿no? Es un tipo de la izquierda que estuvo en el Mayo francés. Él dice que los grupos negacionistas son aprovechados por las derechas del mundo. Entonces se oponen a todo, y bueno, vuelvo a decir, eso pasa siempre, pasa en todas las sociedades, no son tantos, pero tienen tanta prensa. Sí, totalmente. Y a eso quizás también puedo preguntar al respecto de, o sea, les dan mucha prensa, pero aparte, no tiene que ver capaz también, o sea, eso sería quizás una lectura más sociológica y política, que estoy totalmente de acuerdo con usted, y por otro lado, quizás una lectura más psicoanalítica o más subjetiva, es la relación de uno también con la muerte, ¿no? Cómo uno lidia con la finitud, con la limitación, con la muerte. Bueno, sí, viene bien que completes esta pregunta, porque sí, tiene que ver también con algo, tiene que ver obviamente con algo individual, estos individuos. Estos son individuos que estarían más dentro del grupo de la paranoia, psicoanalíticamente, donde todo digamos, el problema viene de afuera. Es decir, todos mis miedos. Claro, totalmente. Es como Claro. proyectan todas las frustraciones o los dolores afuera en el otro. Exacto. Están proyectados hacia el exterior y después vuelve del exterior como persecutorio. Me quieren cortar las libertades, yo quiero ser libre. Diferente a la melancolía. La melancolía es el autorreproche, está dentro el perseguidor. Yo no valgo nada, no sirvo nada, debo haber hecho algo mal, por eso me enfermé, por eso me agarró COVID. Claro que esto tiene que ver con las diferentes, digamos, cuadros psicopatológicos que son aprovechados políticamente, mediáticamente, por los órganos de poder. Tenemos otra pregunta de Martín. ¿Qué tal, doctora? Sí, ¿qué tal, doctora? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Martín, ¿qué tal? Sí, bien, yo quería preguntarle al respecto de un paper, una presentación que usted hizo en la Federación Americana de Psicoanálisis, que habla de la endocrinología y el psicoanálisis y lo que le puede aportar una a la otra rama, ¿verdad? Y creo que en la segunda página habla de que el psicoanálisis no puede quedar por fuera de los nuevos paradigmas. Yo tengo entendido que hoy en día hay como
no sé si son disputas, pero como muchas discusiones dentro del mismo círculo psicoanalítico de la carrera de psicología también, en donde se discute mucho a Freud, se habla de si no es que quedó en algún punto, si no habría de cambiar la perspectiva sobre el estudio de Freud. Quería saber cuál era su opinión al respecto, si piensa que, o sea, cuál es su postura al respecto en esa discusión, y por qué, al respecto de esta discusión sobre si el psicoanálisis se ayornó o no se ayornó. Bueno, el psicoanálisis se ayorna, pero no en forma pareja. Hay grupos que son muy, que toman a Freud como si fuera la Biblia, o el Talmud, y lo que dice Freud es palabra santa. Hay otros, en los que yo me incluyo, que tomamos a Freud, porque yo me formé primero, cuando hice la formación psicoanalítica, con una gran impronta freudiana, si bien la Asociación Psicoanalítica Argentina es una asociación pluralista, o sea que tiene abrevamos de muchos autores, no solo Freud, pero bueno, Freud fue el que puso la piedra fundamental, digamos. Pero no es que porque lo dijo Freud ya está. A mí me parece muy interesante, también en la Asociación Psicoanalítica Internacional hay muchos colegas que hacen una relectura de Freud a la luz de los nuevos conocimientos. Lo que vos habrás leído sobre bueno, yo vengo de la endocrinología, ustedes habrán visto, por lo que decía Marcelo, que conocen un poco mi trayectoria, así que llegué al psicoanálisis haciendo primero una formación clínica, pero entonces después, una vez que me formé bien como psicoanalista, volví a integrar esto de la psiconeuroinmunoendocrinología y ver si esto podía iluminar un poco más de los puntos oscuros del psicoanálisis. Tenemos un autor que fue premio Nobel de Fisiología, que es... ahora se me confundió con otro, ya me va a salir, que dice que hay que volver al psicoanálisis, es un autor norteamericano, porque es la teoría más completa, ¿no? Él habla de que aconseja a los neurocientíficos acercarse al psicoanálisis porque es la teoría más completa de la mente. Esa es mi visión. Yo creo que el psicoanálisis es la teoría más completa de la mente. El conductismo va a la conducta. El psicoanálisis también toma la conducta, pero va al inconsciente. El conductismo no. Digamos, y muchas otras, el cognitivo-conductual tampoco, modifica conductas. Yo creo que modificar conductas solo no alcanza, no es que no sea bueno. Puede ser bueno para alguien que no se sube a un avión, hacer todas estas prácticas de sensibilizarlo para que pueda subir un avión, le viene bien, pero no resolvió el problema inconsciente por el cual tenía una fobia al avión. Seguramente lo más probable es que esa fobia se haya ido a otro lado. Entonces yo creo que el psicoanálisis trabaja en varias puntas. Va al inconsciente, va a la conducta, va al entorno, pero esto es como yo lo veo, no todos. No todos. En el psicoanálisis hay muchas corrientes, hay muchas escuelas, y bueno, hay gente que es más cerrada, hay gente que recita a Freud. Yo creo que Freud fue una persona brillante porque fue capaz, en la época victoriana, hablar de sexualidad infantil. ¿A quién se le ocurre? Por eso fue muy criticado, muy denostado. Pero bueno, no porque haya sido una persona brillante, tampoco tenemos que decir, si lo dijo Freud ya está. Bueno, el mismo Freud era capaz de modificar sus teorías y la clínica de los pacientes lo llevaba a que no le cierre esa teoría, y modificó las teorías. Y él mismo dijo que un legado
que él quería que los sucesores, sus discípulos, fueran capaces de modificar sus teorías en base a, bueno, a los nuevos conocimientos. Y él dijo que había que volver a la teoría, él escribió el proyecto, no sé si conocen lo que es el proyecto para neurólogos, que después lo tiró, porque él trataba de explicar lo psicológico a través de lo neurológico. Y después fue tan difícil poder hacer eso que lo tiró. Alguien lo encontró y lo publicó. Pero él mismo decía que las neurociencias estaban muy en pañales, entonces recomendaba volver en el futuro, cuando las neurociencias estuvieran más desarrolladas, volver a interactuar con digamos, la psicología, porque había cosas, ninguno tenemos la verdad absoluta, no tenemos el todo. Entonces tenemos que interactuar, por eso yo decía en ese artículo, que el psicoanálisis no puede quedar por fuera de los nuevos paradigmas, porque tenemos que interactuar, cada uno tiene una partecita del todo. Entonces tenemos que conocer, y si no conocemos, juntarnos con esos otros que tienen la otra parte, para poder ver si comprendemos algo más de aquellos temas que son oscuros para el psicoanálisis. Antes de pasar a una próxima pregunta, quiero agradecerle al profesor Ricardo Petraglia que nos acompaña en esta tarde. Marcela había levantado la mano. ¿Alguien más también? Tenemos Alejo. Alejo. Así que adelante, Alejo. Hola, buenas noches, doctora. Hola, Alejo. Yo quería, habiendo visto algunas entrevistas de principios de la pandemia que le hicieron a usted, en todos los casos yo la encontré muy cautelosa respecto de la información que se manejaba. Y esto que usted hace un ratito explicaba, que algunos estaban como entusiasmados en aventurarse a decir, bueno, va a suceder esto o va a suceder lo otro. En uno de los casos usted dijo que era importante la información para mitigar algunos cuadros de angustia, de ahogo y de desánimo. ¿Cómo le parece que se manejó la información a nivel comunicación, a nivel medios de comunicación en general? Bueno, lo primero que me sale es mal. Pero bueno, vamos a ir explicando por qué mal. Es decir, como les decía, aparecen en estas situaciones de crisis generalizadas y desbande generalizado, aparecen los que quieren sacar partido de esto, de un lado, del otro. Uno pone un canal y está todo maravilloso. Uno pone el otro y es todo un desastre. Y eso lo único que hace es que ayuda a la gente a estar más asustada, a no saber para dónde correr, a no saber. Es decir, en estos momentos de crisis, digamos, de situaciones novedosas, digamos, ya se había borrado de nuestra mente la última pandemia, porque ya no, creo que no quedaba nadie vivo, y si quedaba alguno ya se lo habría olvidado. Pero bueno, la pandemia anterior fue en 1918 al 20, ¿no? O sea, hacía 100 años. Y también tenemos un mecanismo de defensa, que el cerebro trata de eliminar todo lo que es dañino, no le gusta, y la incertidumbre. El cerebro no tolera la incertidumbre. Y esto es pura incertidumbre. Entonces, ¿qué aparece? Certezas. Un canal, certezas, está todo bien. El otro canal, certeza, está todo mal.
hay que ir a quejarse. Entonces realmente me parece que no ayuda a que se tomen medidas colectivas, a que surja, al principio vieron que surgió la solidaridad, el aplauso al personal de salud, que se salía a determinada hora. Bueno, Y después unanimidad empezó... de criterios también. ¿Cómo? Unanimidad de criterios también para tratar el tema. Claro. En general. Después apareció el sálvese quien pueda y el llevar agua para mi molino. Y eso es muy negativo, porque eso, digamos, va en favor de que cada cual haga lo que quiera. Entonces, no, ¿por qué voy a hacer esto si otros dicen que no hay que hacerlo y que está todo mal? Entonces, cada cual hace lo que se le canta. Bueno, lo hemos visto antes de este cierre. Bueno, yo vivo en Palermo, esto era como si no pasara nada, había montones de casos y estaban los bares llenos, gente afuera y gente adentro, es decir, como si no pasara nada. Es eso, bueno, lleva a la negación, a que cada cual dice, bueno, hago lo que quiero, total no es cierto, total cada cual está haciendo lo que le parece. No sé, los países que mejor les fue eso, que los políticos se han puesto todos de acuerdo, no fue fácil, porque en todos los países pasó esto. Es decir, al principio de la pandemia, Boris Johnson en Inglaterra tuvo un montón de problemas. Encima estaban con lo del Brexit. Bueno, finalmente pudieron, digamos, cuando les empieza a ir bien, es cuando se empieza a ver una unidad en las diferentes partidos políticos que se dan cuenta que si no se juntan, si no dan un discurso de unidad, bueno, les va a ir muy mal como sociedad y a todos. Sigue Rodrigo, también tiene una pregunta. Sí, gracias Marta. ¿Qué tal? Buenas noches, María Teresa. Un placer, Hola, un gusto. María Teresa, estamos en un momento de crisis sanitaria muy complicado para el país, así también la crisis socioeconómica que afecta también a la población. Yo quería preguntarte, la gente que está confinada en sus casas, que está encerrada, que está haciendo home office, que está estudiando también en sus casas, sale muy poco. ¿Qué herramientas tiene para mitigar la ansiedad que puede generar el encierro, también la frustración o el estrés? Mira, es una buena pregunta. Herramientas hay, siempre hay. Lo importante es, si uno no las ve, pedir ayuda. Nosotros tenemos en la Asociación Psicoanalítica una plataforma de salida a la comunidad que se hacen consultas gratuitas a las personas que están en situación de crisis. Yo soy una de las voluntarias, desde el principio estuve, y fue una experiencia muy enriquecedora, porque se conectaba gente que no tenía ninguna experiencia de análisis, porque a lo mejor nosotros como psicoanalistas, nosotros no podemos ver el mundo por la población de pacientes que vemos. Porque la población de pacientes que vemos es una población de gente que puede pagar un análisis. Eso es bueno ir a los hospitales, trabajar en hospitales. Yo trabajé muchos años en hospital y uno ve otra realidad. En esta plataforma un poco me sentí como volviendo al hospital, porque había muchas realidades diferentes. Y uno no puede pensar que en 3, 4 consultas, que era lo que ofrecíamos, 5, a veces uno se enganchaba con alguien y se quedaba con más consultas, pero tampoco podíamos, cuanto más le diéramos a uno, privábamos a otros. Pero bueno, es como con poquito a la gente se le abría un mundo.
Es decir, y agradecían, y después llamaban para decir lo bien que les hizo. Es decir, como siempre uno les puede dar una herramienta, un elemento, dentro de la realidad de cada uno, porque bueno, no es lo mismo si uno tiene una casa de, qué sé yo, vayamos a algo intermedio, de 4 ambientes, y viven 4 personas, y cada uno tiene su habitación, que si uno está en una familia que tienen que trabajar home office, los chicos hacer en la escuela, y tienen que compartir computadora, y por ahí comparten cuarto. Son realidades muy distintas, entonces no podemos tener respuestas estándar. Hay que conectarse con la realidad de cada uno y con la problemática de cada uno y dar herramientas adecuadas para esas realidades. Esto, lo del trabajo a distancia, como nos ocurre desde hace más de un año, en todas las profesiones generó distintos matices, distintas formas de trabajar. En otras entrevistas con otros colegas suyos, doctora, nos decían que en algunas situaciones era complejo, porque en una casa pequeña, donde una persona tiene que hablar de sus vínculos familiares y tenía que encerrarse en el baño para poder, por ejemplo, para poder contar lo que le pasaba con su pareja, con su hijo, es decir, que a todos nos atravesó esta cuestión de la distancia, del Zoom y demás. ¿Qué evaluación hace de ese trabajo? Y cuáles fueron los matices que aparecieron, ¿no?, a partir de esta nueva realidad. Sí, también interesante la pregunta, porque esto tiene distintas aristas. Desde uno, como profesional, que tuvo que pasar compulsivamente a ver a todos los pacientes de manera remota. Algunos no tenían experiencia, yo sí, por esto que les decía que trabajo en la Asociación Latinoamericana y dábamos formación, análisis, supervisiones a distancia con gente de Honduras, de México, de otros países, o sea que tenía el método afilado, pero había gente, psicoanalistas de gran trayectoria, que se oponían al tratamiento online y decían que eran férreos opositores, que no era lo mismo, que no servía. Ahora los he escuchado decir en algunos webinars que no era tan malo, se puede. Otra, todo se pudo, pero se podía y se podía antes también. Pero bueno, también es una sobrecarga para uno ver todos los pacientes de manera online. Es cierto que no todos los pacientes son para atenderlos de manera remota. Yo tuve una gran cantidad de consultas nuevas el año pasado y mucho más que otros años, con lo cual estimo, ahora salió una estadística que el 45% de las personas había consultado, y que había un 35% que pensaba consultar, lo cual es muy alto y muy bueno también, porque bueno, la mente es un órgano más del cuerpo, se enferma como cualquier otro, y hay que recurrir a los especialistas en mente, que son los psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, así que está muy bien que la gente consulte. Pero yo, dentro de todas las consultas, hubo una que no la atendí, que la derivé a que no me pareció que era una paciente para atender de manera remota. Es decir, que también en eso uno tiene que hacer un buen diagnóstico. No toda la gente se puede atender de manera remota, depende de la conflictiva, depende de la situación en la que está pasando. Y después, esto que decías, que te dijeron los colegas, bueno, sí, es realmente así. Hay de todo, hay gente que se encierra en el baño, hay gente que se va a la terraza, hay gente que se va al pasillo, hay gente que se va a la plaza. Es decir, sí, depende, porque
porque sí, porque no hay privacidad, porque por ahí el hijo la escucha, el marido, y bueno, y uno tiene que tener plasticidad también y adaptarse a lo que el paciente pueda, y no poner todos en el mismo molde. Bien. Marcela, tenías una pregunta. Sí, doctora, en relación a eso, porque así termino de ligar la pregunta que le hizo Marcelo, respecto de esos modos de atender a los pacientes a la distancia. ¿Es lo mismo, por ejemplo, una sesión, una terapia, como se llame, por teléfono que por videollamada? El tema del cuerpo, ya que no está el cuerpo presente, ¿es cierto que puede ser que un dispositivo como el teléfono sea mejor o no que un videollamado? Mira, eso está en discusión. Mi postura es que el paciente elija la forma en que se siente más cómodo. Yo me adapto. Si quiere, bueno, si es un paciente nuevo, primero una videollamada, porque le tengo que ver la cara. Pero después, si quiere pasar a teléfono, no hay ningún problema. Pero bueno, yo venía atendiendo, como te decía, de manera remota, incluso antes de que hubiera videollamada. Tenía un paciente que atendía en Estados Unidos por teléfono, porque no había WhatsApp, no había videollamada, así que... pero eso dejo elegir al paciente la modalidad que se sienta más cómodo, excepto, porque me acordé de un caso de una paciente adolescente que había hecho una muy buena evolución, una paciente que consultó por una situación, una crisis muy severa, y había hecho una muy buena evolución, tratamiento presencial. Cuando vino la pandemia, pasamos al teléfono, ella quiso teléfono y no video, y yo le dije, bueno, está bien, pero de a poco fui notando cómo fue perdiendo los logros adquiridos en la etapa presencial. Entonces ahí le dije, no, mira, vamos a tener que hacer videocámaras, videoconferencias, videollamadas. Bueno, siempre se olvidaba de prender la video, hasta que yo se lo recordaba, hasta que se acordó, hasta que después se acordó. Y fue, digamos, recuperando los logros del trabajo presencial. O sea que también yo dejo que el paciente elija, pero si veo que algo no me está resultando, propongo un cambio. Claro, claro. Y la última pregunta tiene que ver con que hay una cierta tendencia también, capaz, de que mucha gente adjudique a la pandemia temas que siempre fueran propios de su propia vida o problemas que ya vienen, no sé, arrastrando. Y bueno, y todo causa, es como que pone la excusa en la cuarentena y bueno, porque estamos todos encerrados y todo eso, pero capaz que la gente empieza a darse cuenta de que por ahí antes tenía una familia o tenía un marido, una esposa o hijos que capaz que no conocía del todo, o bueno, es como la tendencia a veces más cómoda es decir, bueno, es la cuarentena, tipo de no hacerse cargo. Bueno, la pandemia da para justificar cualquier cosa. Sí, todo en la pandemia, pero lógico que nos enfrentamos a la pandemia con todo lo que traemos previo. Por eso hay gente que la pasa mejor, gente que la pasa peor, y sí, claro, desde ya, que todo lo previo influye. Y hay gente que sí, que, bueno, todo es la pandemia y que le cuesta ver que más allá de la pandemia hay cosas individuales, personales, que pueden estar jugando en contra o haciéndola que lo lleve peor la pandemia. ¿Alguna última pregunta para cerrar la entrevista a la doctora Calabrese? Yo le quería hacer una pregunta. Si Adelante. Hola, doctora, ¿cómo anda? Hola. Con respecto al grupo que está hablando etario de púberes y adolescentes, el tema de que están hiperconectados, ¿no? Con vínculos virtuales, algunos, como dijo usted, recién en la pubertad, donde más
la amistad y todo eso prevalece, los vínculos son totalmente por internet. ¿Cómo les va a afectar esto a futuro? Y por otro lado, usted habló en una entrevista anterior de memoria transitiva puesta en estos dispositivos. ¿Hay retorno con respecto a este tema? Para que vuelvan a la vida. Memoria transitiva no me suena que haya hablado, porque no conozco qué es eso. No me suena que haya hablado de eso. Era poner en el dispositivo, o sea, lo que yo leí, como que poner en los dispositivos cosas que antes hacíamos de manera presencial, ¿no? O sea, depositar en estos aparatos, por ejemplo, el tema de que se acuerden en nuestro calendario, las fechas, todas esas cosas. O sea, ¿cómo vuelve un chico a la normalidad? Mira, el tema de la virtualidad es un tema complejo, es un tema que ahí también hay mucho para investigar sobre las consecuencias en la subjetividad que trae, ya estábamos antes de la pandemia, y la pandemia le dio el último empujón. Bueno, ahora todo virtual, los que no estábamos acostumbrados también. Pero sí, la realidad virtual frente a la realidad real, ahí es, lo que creo que lo que más influye de esto de la virtualidad es la velocidad. Es todo tan rápido que no tenemos tiempo a procesar la información. Entonces, esto sí, podemos pensar que a lo mejor, qué sé yo, a las próximas generaciones van a ser todos zombies. Por eso hay que volver a pensar, por eso yo siempre digo, bueno, no hay que apurarse, no hay que tirar diagnósticos rápidos, hacer premoniciones de qué va a pasar. Hay cosas que no sabemos, que no entendemos, que nos tenemos que tomar tiempo y aprender de la experiencia. Y para eso la velocidad no ayuda. Sí, podemos decir grandilocuentes, digamos, expresiones que después se replican en todos los canales, pero no ayuda en nada. La verdad que yo estoy en contra de eso. Perdón, yo justo tenía una pregunta relacionada con la que proponía Andrea, que precisamente esta nueva, por ejemplo, YouTube y WhatsApp ahora tienen la posibilidad de acelerar los videos, los audios, entonces como escuchamos y procesamos más información en menor cantidad de tiempo. Ahora yo me pregunto, ¿procesar esa cantidad de información también no es un desafío para la mente en menos tiempo? No la procesa, se pierde. La mente no puede procesar. Es decir, estamos funcionando de manera maníaca, creyendo que podemos abarcar todo. ¿Vieron el multitasking? Muchas cosas a la vez. No existe el multitasking. El cerebro tiene capacidad para una cosa a la vez. Las otras cosas se pierden, no se procesan. Perfecto. Así que es una ilusión creer que se pueden hacer muchas cosas a la vez. Pasar los videos rápido, sí, pasar los videos rápido, no entendiste una pepa de lo que te dijo. Bueno, viste, de esos amigos que te dan videos de 10 minutos, por ahí sí. Yo quisiera aprender cómo se puede pasar rápido, porque es un plomo, pero ahí es cuando uno elige pasarlo rápido porque no quiere quedarse 10 minutos con el teléfono, pero para hacer muchas cosas a la vez, no te las perdés. Doctora, muchas gracias por su generosidad, por compartir su tiempo con nosotros. Si tiene algún consejito o algo para comentarnos y para compartir con nosotros cómo sobrellevar mejor esta situación de angustia, la escuchamos, le damos el cierre y les pido a los estudiantes que después que se despida la doctora, nos quedemos 2 minutitos para charlar entre nosotros. No, a mí la verdad que me es un gusto.
siempre estar dialogando con jóvenes que ponen el foco aquí, el foco allá, me hacen como repensar las cosas, ampliar las cosas que uno cree que las tenía pensadas, o sea, repensarlas. Así que para mí también es muy agradable y les agradezco también la entrevista. Ahí les compartí el link de la plataforma que hablaba la doctora. Ah, genial. Buenísimo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy bien. Está muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta Muchas gracias, luego. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao, gracias. Chao. Bueno, espero que haya sido de utilidad para todos. Creo que fue muy interesante. Daba para más el encuentro, pero no quise abusar. Me pidió que fueran 45 minutos, vamos por los 50 y pico. Así que espero que hayan disfrutado de esta charla, que para mí fue muy interesante. Como hacemos con las anteriores entrevistas, mañana a más tardar vamos a subir al grupo nuestro en las redes el audio. Sobre esto vamos a trabajar para el viernes en el sistema en el formato que cada uno quiera, entrevista, pregunta-respuesta, romanceada, como a ustedes les parezca mejor. La nota, la redacción, un piso de 40 líneas, aparte del esquema habitual de titulación que trabajamos, para presentarlo el viernes. Así que viernes mediodía, el viernes a la tarde. Y les recuerdo, les paso el aviso, que el sábado a las 18, por esta única vez, nos vamos a reunir un sábado. Vamos a tener la entrevista con Carlos Campolongo, de manera que la doble tarea para esta semana es la redacción de este trabajo, de esta entrevista con la doctora Calabrese, y bueno, leer un poquito sobre la trayectoria de Campolongo. Con Campolongo acordé que el disparador va a ser cómo es hacer periodismo con estos desafíos que nos implica la no presencialidad, el distanciamiento y demás. Así que... Las tecnologías. Las nuevas tecnologías también. Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir qué les pareció la entrevista? Bueno, es el momentito para que charlemos. Sí, una consulta. Dale. En caso de querer contactarnos con la doctora por algún trabajo o algo, ¿el contacto se lo podemos pedir a usted? Sí, no hay ningún problema. Ok. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. La entrevista con Campolongo, ¿va a ser también de una duración de aproximadamente una hora? ¿El sábado? Más o menos. Fenómeno. Sí. Fue el horario que él tenía desocupado durante la semana. Ella prácticamente el día del periodista, así que me pareció que era interesante, y bueno, ya lo hemos charlado entre todos, consensuar esa fecha y ese día para entrevistarlo. Profe. Sí. La charla de Carlos Campolongo, ¿la organiza la UNDAP? No, nosotros. Ah, bueno, porque si no, pues yo puedo estar como invitado, ¿puedo escucharlo, no? Sí, claro. Ah, listo. Por supuesto. ¿Después hay un link para inscribirse a la charla? Sí, mañana probablemente lo publiquemos. Dale, profe. Muchísimas gracias. No, por nada. ¿Alguna duda? ¿Alguien quedó algo para comentar, para decir? ¿O qué les pareció esta charla? Yo hago un comentario nomás. Dale. Yo había dicho por la charla con Campolongo que el día sábado, yo trabajo sábados, domingos y feriados en la radio que trabajo. Ajá. De todas maneras,
Claro, yo Sos un trabajo franquero. contraturno, exactamente, y trabajo 12 horas esos días. Pero de todas maneras, yo voy a poder hacerme un hueco a esa hora, alguien me va a cubrir. Quería aclarar esto porque cuando lo Genial. preguntó Marta, yo contesté enseguida, pero no sabía que no había otra opción. Claro, Si porque... no, yo lo hubiese pedido, pero bueno, después no lo pude aclarar y quería aclararlo. No es mala voluntad, sino que... No, no, para nada, y te reentiendo. Yo, mirá, cuando arranqué en Radio Provincia, el único hueco que tenía era el de franquero. Claro. Y bueno, yo lo que quería era estar en la radio. Entonces después vemos cómo arreglamos, pero bueno, sábado, domingo, y qué sé yo, el 25 de mayo, Claro, 1 de claro. mayo, Sí, sí. 25 de diciembre, esos días, como seguramente a vos me tocaba laburar. Es eso. Así que bueno, no, ningún problema. Y bueno, gracias por el esfuerzo y por acompañarnos. No, claro. Bueno, eso es. Bueno. Profe, la última, y lo dejo de Sí. molestar. No, por favor. No, por las dudas. Esto, el de Campolongo, también, a raíz de lo que había dicho Gastón, creo, me parece, ¿también se va a grabar, también vamos a hacer un trabajo, o es algo que estamos organizando aparte como algo especial? Ahí también lo comento para Ornella, que recién escribió para todos que ella trabaja el sábado. Que no se preocupen que como hacemos con cada entrevista, el audio también va a estar. No pierdan de vista, por favor, el trabajo final. El que tenga alguna duda sobre el trabajo final nos escribe a Marta o a mí, así porque ya calculo que en un par de semanas más vamos a caer sobre el trabajo final. De manera que no pierdan de vista ese laburo. Yo quería preguntarle justamente también por el trabajo final. Yo ya casi lo tengo terminado, el tema es que me falta un entrevistado que me está pateando y estoy tratando de solucionar como sea. Por eso, más o menos una fecha estipulada de entrega le iba a pedir. Cuando es así, acá va una doble respuesta. Cuando es así, siempre tengamos plan B y plan C, porque generalmente algún entrevistado se nos cae, o pasa algo, o lo que fuera. Así que bueno, anda por alguna alternativa. Anda por ahí. Y yo calculo que vamos a estar viendo el trabajo final de acá a 2 semanas, un poquito más, mediados de junio, como para que todos ya tengan una fecha cierta de que, bueno, en ese momento nos sentamos a ver el laburo final ya para darle algún final, ¿no? O sea, para ir procurando un cierre. La entrega, profe, se la hacemos directamente por mail a vos y a Marta. Sí, lo que pasa es que antes vamos a hablar para que hacer como una devolución antes de la entrega para que ir limando detalles. Sí, ahí alguien me escribió, sí, el piso para el trabajo para entregar el viernes son más o menos 40 líneas, aparte del esquema de titulación. El piso de la nota final van a ser el piso, 65, 70 líneas, con el esquema de titulación, puede ir subtitulados también, subtítulos, pueden ir también algún recuadro de color, eso lo deciden ustedes. Después alguien había preguntado por tamaño de fuente y sí, por tamaño de fuente. ¿Cómo tamaño? De la letra. No sé, estamos trabajando, qué sé yo, cuerpo 12, lo normal, cuerpo 11, cuerpo 12. No. No un 28. No muy chiquitito. Miren que el profe ya es un profe grande, no van a andar tirando un cuerpo 6, 7, no. Bueno, gente, que tengan una excelente semana, espero que les haya agradado la charla con la doctora.
y cualquier dudas o inconvenientes sobre este trabajo, sobre la de Campolongo o el laburo final, no tienen más que escribirnos. Así que bueno, buena semana para todos. Un abrazo. Buena semana a ambos. Buena semana. También. Buena Chau, semana chau. a todos. Chau, chau. Chao, chao.